Aquí estamos. Yo también vendo empresas. La primavera-verano entra por la ventana. Estamos todos felices y contentos. Eduardo Laseca, ¿cómo estamos? Feliz y contento. Qué maravilla. Y Cristina Cárdava, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás, Cristina? Pues yo estupenda y además de estar con vosotros, David, Eduardo, un placer. Gracias por traerme hasta aquí. Bueno, Cristina, yo creo que lo mejor es que te presentes y que nos digas de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vosotros sois muy grandes al final, es decir, vosotros me habéis llamado, tenéis mucho conocimiento y me decíais, ostras, nosotros tenemos un módulo de Account Executive, hablemos no solamente de venta como Account Executive a empresa, sino hagámoslo desde un punto de vista de super challenge, ¿no? Es decir, de gran ticket, ¿no? Es decir, gran deal a gran empresa, es una idea de Eduardo. Y ahí estoy con vosotros, porque mi especialidad es Enterprise, es decir, por más de 20 años en venta consultiva, como vosotros también, pero enfocado a lo que sería o llegando a lo que ellos denominan como 7 cifras, es decir, al final es venta de más de 1.000.000 euros, que puede ser en empresas de 1.000 empleados o empresas de 50.000. Pero la gracia es que siempre es un gran proyecto y es transformacional o digamos que el importe es importante. Y con vuestra idea y me habéis invitado y yo feliz de estar con vosotros. Estupendo. Pues oye, me parece un tema apasionante, ¿no? Big tickets, big companies. Vamos a poder Sí, hablar Víctor, sobre estos eso es. temas. A ver, la verdad, yo nunca he vendido 1.000.000 euros, te soy sincero. He vendido la gran cuenta, pero no he vendido una cifra tan grande. ¿Cuál es el mayor ticket que has vendido tú, David? Pues mira, yo el mayor ticket que vendí fue un proyecto de casi 400.000 euros, que era me acuerdo perfectamente, claro, porque no se vende eso todos los días, que era una herramienta de Service Level Agreements. Era una herramienta para gestionar los acuerdos, los MCA, SLAs, ¿vale? MCA, Los SLAs, que claro, eso... Además, bueno, fue en una empresa grande de aquí de España, que vende de todo y que tiene tiendas en la calle Preciados y ahí por Sol y por todos lados. Y bueno, pues la verdad que son procesos muy complejos, ¿no? Son procesos ahora... 400.000. Has dicho 400.000. ¿Cuánto tiempo? No, eso ¿Ciclo? eso fue un proceso de... Casi llegó al año. Casi llegó al año desde las primeras conversaciones hasta que se cerró, hasta que teníamos el pedido de compra, fue un proceso de casi un año. Muy bien. Y porque ya tenían ellos la demanda metida en la cabeza, es decir, porque ya estaban buscando una solución de este tipo, ¿vale? Digo, por hacer una ronda y ver los tres. Y tú, Cristina, el mayor ticket y qué ciclo de ventas aprox. Mayor ticket en annual revenue, es decir, estamos hablando de tech con servicios financieros, con service, ese fue 1.800.000, ¿vale? De annual revenue, total contract 9,2 millones. Es lo más grande lo que he hecho en toda mi vida. Es cuando pasé de ellos llaman 6 figuras a 7 figuras, ¿no? Es decir, es que aquello me cambió la vida. Cifras. Exacto, es decir, 7 figures o cifras. Totalmente. Es decir, eso fue lo más grande que he hecho. Aunque también es verdad, eso como contribuidor individual. Después vosotros, como managers, como empresa, hacéis crecer empresas. Es decir, también hay una vía también como Account Executive. Yo también he sido manager, he llegado hasta 19 millones con 900 de growth. Sí. Pero como individual contributor, es decir, Chris, tu proyecto, David, tu proyecto, ¿no? Pues esas son las cifras. Pues me ganas, nos ganas. Yo era por hacer una ronda aquí como vendedores. No. El mío ha sido medio millón en Brasil, un proyecto de ingeniería, 11 meses. ¿Qué cliente fue? Medio millón. Fue para una plataforma, trabajaba en el sector de oil and gas. No nada que ver con el mundo del software, era un proyecto de ingeniería. Pues la verdad que no tenemos, David y yo no tenemos una experiencia como la tuya en Enterprise. O sea, nosotros, los tickets, esos fueron nuestros récords. Y un poco yo creo que el sentido del podcast de hoy era profundizar. Nosotros no somos expertos en tickets de millones, ¿no? Un poco más podido ver. Tenemos más experiencia en la cuenta de tamaño medio y alguna de tamaño grande, pero no un big ticket de 7 cifras, ¿no? Así que puede ser un buen punto de partida, ¿no? Para charlar que al final es lo que hacemos aquí, charlar, de cómo se venden estos pedazos de tickets a estas pedazos de cuentas, qué son las cosas más importantes a considerar, cuáles son los pitfalls, los problemas, los fallos, las trampas, ¿no? Podemos darle una vuelta a todo eso porque creo que es un tema súper interesante para mucha gente que se aborda poco, la verdad. Sí, realmente
cuando vosotros estáis mucho en LinkedIn, son súper activos y además la plataforma es Learning y vosotros educáis y hacéis que la gente también mejore, me gustáis mucho, pero veo mucha confusión con respecto a lo que se denomina Enterprise y todo tiene su mérito. ¿Te acuerdas, Eduardo, que estábamos hablando? Vender un SMB de manera consistente con las cifras tiene su skills y tiene su mérito. O sea, cuidado que tiene su complejidad. Vender mid tiene su complejidad y vender Enterprise tiene su complejidad. O sea, cuidado, no pensemos que somos mejores o somos peores. Al final es en el momento en el que estamos, ¿no? Y también lo que nos permiten hacer como compañía. Es decir, cuando la compañía está preparada para poder abordarlo, sí o no, ¿no? Entonces, yo a vuestra disposición. Al final, lo que acaba pasando es que cuando entras en proyectos súper grandes o proyectos grandes, la compañía tiene que tener procesos preparados para eso. O sea, no me vale con el quiero entrar. O sea, eso no es suficiente, ¿sabes? Necesitas que la compañía te acompañe. Y necesitas generar, es decir, chicos, vosotros tenéis una experiencia, David, tienes una experiencia en ingeniería, es decir, es ingeniería industrial. Es como abordar un proyecto como si fuera un proyecto. Es decir, abordar una venta como si fuera un proyecto. De repente eres un project manager. Tú estás pensando a qué personas tienes que llamar de tu propia compañía, es decir, generas tu equipo de proyecto, tu equipo de trabajo, que ya no es solamente el pre-sales, es decir, que te dicen el ingeniero asociado a tu área, tu departamento, y puedes moverlo tanto a nivel de tu equipo como a nivel súper ejecutivo de tu propia compañía. Pues la compañía te lo tiene que permitir. Claro. O sea, tú tienes que llamar a tu propio CIO, a tu propio CEO, a tu propio, no solamente VP de ventas, o a tu propio CFO. ¿Cuántos CFOs están dispuestos a trabajar de cara a proyecto? Oye, yo estoy en interdepartamental, es decir, yo, virgencita, que trabajo como proveedor, cliente interno. No, o sea, estamos hablando de mutar a proyecto. Entonces, tiene mucha pata de que la compañía esté preparada para todo eso. Creo que es un punto muy bueno, Cristina, que podemos que la audiencia le puede interesar, que es, hay muchas empresas que han nacido y además tiene todo el sentido, ¿no? Arrancar con el mercado small medium business, medianas y pequeñas, porque es como empiezan muchas startups. Correctísimo, claro que sí. Y tiene mucho más sentido empezar por ahí que empezar por el mercado enterprise. Y una vez llegan a un volumen, ¿no? Y dicen, pues estamos teniendo éxito, procesos de ventas de 3, 4 meses, tal. ¿Por qué no pegamos el salto que propones tú, ¿no? Y vamos al mercado enterprise. Y ahí la pregunta es, en tu opinión, ¿qué crees que es necesario? Porque es claramente un cambio de estrategia bestial. Cuando una empresa quiere dar el salto de vender al mercado small medium al enterprise, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que preparar? A ver, ¿cuáles son esto no es coger y decir, pues venga, mañana vamos a atacar a Telefónica. No. ¿Cómo hay que preparar esto? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Eso es. Eduardo, imagínate, si eres una multinacional no hay ningún problema, ¿vale? Pero vamos a hablar de empresas que son startups, ¿vale? Que van creciendo, como tú dices, sobre todo en entorno tech. Al final, lo primero que se asustan los CEOs, los fundadores, lo que les piden es la falta de predictibilidad. Ellos están acostumbrados a sus ciclos de ventas que son totalmente como férreos y de repente entras en Enterprise y dices, virgencita, no tengo predictibilidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, y es clave, es adaptar los modelos de trabajo. El modelo de trabajo, el modelo de ejecución, adaptarlo de MIT o de SMB a lo que sería Enterprise. Entender qué es lo que tienes que hacer, contando que es un 20% de proceso solamente y trabajas una pata de relacional también y evidentemente tienes que trabajar una serie de skills, ¿vale? Es decir, no solamente es proceso, ¿vale? Pero tienes que adaptar los procesos. Después tienes que establecer internamente, desde un punto de vista ejecutivo, todo lo que tiene que ver con la capacidad de cualificación y la capacidad de forecast cambia. Esto no estamos hablando de un SMB. A mí no se me mide por la capacidad de generación de actividad. La actividad es totalmente diferente, con lo cual tengo que cambiar también mi proceso de cualificación y mi proceso de forecasting. Y después, absolutamente, el foco adecuado en una ejecución correcta de Enterprise. Es decir, yo me he encontrado situaciones en mi historia personal donde yo quiero, pero no sé cómo hacerlo, pero no confío porque no tengo predictibilidad, porque tal. Y al final ellos hablan de predictibilidad, repetibilidad, escalabilidad. Entonces lo que les asusta es la volatilidad. Desde un punto de vista estadística es volatilidad. Entonces esto implica que organizacionalmente yo tengo que cubrirlo, tengo que organizarlo. Y son estas tres patas que te estoy diciendo, desde un punto de vista de procesos de cualificación y desde un punto de vista de forecast y de cultura, evidentemente. Para mí yo lo que veo, y me parecen dos barreras brutales, es una,
lo que tú comentabas del cambio de proceso, también las expectativas. Es decir, oye, ya no vas a vender en 3 meses y a lo mejor no vendes ni en 9 ni en 12 a estas cuentas, para empezar. Y luego tienes a las personas adecuadas, porque yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que el vendedor que funciona en el mercado de small medium puede ser muy bueno. Y entramos en lo de siempre, ¿no? ¿El buen vendedor podría ser un buen jefe? Pues no tiene por qué, bajo un nivel. ¿Y el buen vendedor en small medium será un buen vendedor de enterprise? Pues puede que no, pienso yo. Hay que ¿no? formarle, por eso vosotros también estáis en el mercado, es decir, se necesita coger más skills. Y yo recomiendo que las personas, a medida que vayan cogiendo diferentes mercados y diferentes retos, se vayan formando. ¿Te acuerdas que lo que estuvimos hablando, no? Es decir, al final el vendedor, o sea, es muy difícil que un vendedor, que es una actividad de performance, lo haga todo solo. Necesitas pasar de un concepto de solopreneur, ¿no?, a un concepto como si tú fueras el propio CEO de tu propia compañía, que la compañía es el deal. Es el deal. Entonces la compañía tiene que invertir en eso. Los procesos se llaman procesos de upmarket, es decir, al final esto lo han hecho todas estas empresas que te estamos diciendo, Salesforce, HubSpot, Slack. Al final ellos lo que dicen es, veo que tengo un producto donde lo tengo maduro, yo conozco mis necesidades, yo creo que puedo darle recursos y capacidad, sabiendo que cuando entro en Enterprise yo tengo que darle pues mayor personalización. Sabes que el SaaS es totalmente, yo me lo diseño, yo me lo como, mayor personalización, con lo cual entra en un concepto de proyecto. Las skills de un responsable pasan a ser de project, no solamente de producto, que pueden ser más asociadas quizá a servicio, y eso vosotros lo trabajáis desde un punto de vista de account executive, y conceptos de creatividad asociados a consistencia. Es decir, es como si entras en un proceso de reingeniería, ¿sabes? Es decir, de procesos y además financiero, necesitas creatividad vendiendo eso, pero aparte necesitas crearte un sistema que sea consistente, que es lo que tú dices. Cristina, quizá la primera ronda, es decir, en tu plan no estratégico, el primer año no vas a tener esa predictibilidad, pero la idea es que acabes siéndolo y que puede acabar vendiendo de una manera predecible. Total, sí, tienen que tener Así lo esa ha conseguido paciencia, Salesforce, es esa decir, que son súper... expectativa, ese forecast, ¿no? Claro, Pero luego fíjate una claro. cosa que has dicho es verdad, ¿qué voy a decir yo? Hay que formar a la gente, pero yo creo que hay una componente aquí que olvidamos. Yo soy de los que piensan, creo que como los tres, que el skill se aprende, todo en la vida casi todo es aprendible, hay una pequeña parte que no. Yo lo que sí que he aprendido llevando equipos es que hay una componente que me parece muy importante para llevar una gran cuenta, que es lo que tú has dicho de ser un líder de proyectos, tal. Para mí todo eso se reúne en una skill, ¿no?, que es visión estratégica. Y yo no estoy seguro de que la visión estratégica se pueda aprender. Yo creo que son una de esas habilidades, ¿no?, que van muy de serie, por ejemplo, como la empatía. Me resulta muy difícil enseñar a alguien la empatía si no la tiene, ¿no? Hay ciertas cosas que, a ver, que a lo mejor estoy equivocado, que yo no tengo la posición de la verdad absoluta, pero creo que hay ciertas cosas que son aprendibles, ¿no?, ciertas skills del proceso de ventas, pero hay otras cosas que yo creo que forman parte de la personalidad y vienen de serie, ¿no? Hay gente que tiene una visión estratégica de serie y hay gente que no, y es muy difícil enseñársela. Y hay vendedores que lo petan llevando estas cuentas de ciclo corto y de repente no tienen esa skill de mirar hacia los lados, ver con quién se tienen que apoyar, saber leer a las personas. Esa visión estratégica requiere una abstracción que no todo el mundo la tiene. Y para entrar en una gran cuenta, yo creo que estaremos de acuerdo que sin visión estratégica es imposible, ¿no? Es verdad, se puede enseñar la visión estratégica, pero es verdad que primero te tiene que gustar. Primero te tiene que gustar y te tienes que sentir cómodo. Y tú sabes que al final, tú estabas diciendo una cosa muy inteligente, tiene que tener un componente innato. Y todos somos buenos también en cosas que nos gustan, ¿verdad? Donde nos sintamos cómodos, donde se nos da bien, ¿no? Al final también, yo no sé si os pasa a vosotros, que estáis también muy curtidos, parece como que el vendedor siempre tiene que ser en esta trayectoria, ¿vale? Empieza como SDR, acordaros que antes no se llamaba SDR, nosotros que somos de una quinta más mayores, es decir, pues tiene que ser SDR, después pasa a Account Executive, después pasa a Manager, después pasa a VP. Esa es una línea de trabajo, pero hay otra que tiene que ver con ser un comercial que va generando cada vez mayor responsabilidad en su cuota, mayor complejidad en aquello que vende, tanto de producto como de cliente. Y es raro encontrar ese tipo de vendedores en España.
te ha de gustar, pero también te hace formar. Y hay una parte innata, yo también lo pienso como tú. Yo creo que también. Es decir, y sobre todo de que te ha de gustar, te ha de gustar. Una persona, por ejemplo, es que me encanta David porque es muy de procesos. Una persona que es muy de procesos le tiene que gustar, aparte de darse bien, evidentemente, toda la parte estadística, solo faltaría, pero le tiene que gustar y tiene que tener, aparte de una enseñanza, es decir, tiene que tener un denominador común que son un poco pues, las skills. Al final, yo creo que tú desarrollas aquello que también te gusta, pero es curioso como en España fomentamos al manager, ¿no? Es decir, aquel que lleva equipos y tal, y es no tan fácil encontrar figuras de, que ellos le llaman ahora, hace tiempo eran account manager y tal, individual contributos, es decir, contribuidores individuales que lo que se han hecho es forjar en cada vez mayor complejidad y son máquinas vendiendo en su sector. Es decir, al final es, le pongas lo que le pongas, es decir, ellos definen, ¿no?, que lo que quieren ganar es pasta y quieren hacer que su empresa evolucione a unos niveles bestiales y son grandes soldados. Dicen ellos, pues como digo, son el mismísimo sol. Pero con equipos, no solos, no es el lobo solitario, con los equipos. Y no es solamente lo que te dice la compañía que tiene que ser en Meet, sino es decir, que todos los ejecutivos puedan involucrarse en el proyecto. Es muy importante. No, es que yo cliente, yo es que así, hay que montar un business case, es que hay que hacerlo adecuado a su situación, con sus datos, no con los tuyos, con su presentación, no con la tuya. Ya, esto la empresa tiene que dar una preparación, es decir, tiene que habilitarlo, tiene que dar un pistoletazo. Entonces yo recomiendo a cualquier comercial que no solamente piense en crecer desde un punto de vista de management, porque gestión de equipos es una vía de trabajo, sino también que se plantee crecer con complejidad, entiéndeme, y con grandeza dentro de lo que es la posición individual. Y Total. es muy americano. Y gran punto. Eduardo, tú eres muy así también, y David, por lo que me comentó Eduardo, ¿no?, que al final es un poco... Y me gusta mucho ese tipo de perfiles. Y son difíciles de encontrar, y no sé por qué. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no sé por qué. Oye, os quería comentar algunas anécdotas. Bueno, algunas cosas que ahora mismo la memoria me va para atrás, la verdad, ¿no? Recordando. Varias cosas que habéis comentado. El tema de la visión estratégica. Bueno, yo participaba mucho en reuniones de estrategia con esto era un fabricante. Era un fabricante, en este caso israelí, que vendían por todo el mundo. Y entonces yo me acuerdo que me iba de vez en cuando a reuniones europeas, donde había una estrategia por cuentas a nivel europeo, ¿vale? Es decir, oye, nosotros tenemos ya esto en Vodafone, Noruega, ¿vale? Muy bien. ¿A quién tenemos identificada la estructura de Vodafone por Europa? A ver, David, ¿a quién conoces en Vodafone? Pues yo me ponía en la pizarra, pues yo conozco a este. El de Inglaterra, pues mira, ya nosotros estamos avanzando en Vodafone UK con estas personas, es decir, había una visión súper estratégica. Otra cosa, a nivel de cómo ir penetrando esas cuentas en los diferentes mercados, ¿vale? Exacto. Que no siempre estaban conectadas entre sí, o sea, no siempre porque una comprase una cosa, la otra compraba lo mismo, para nada. Uno compraba una cosa y otro compraba otra cosa, siendo o intentando solucionar el mismo problema. Otra cosa que me decían mucho es, hay que seleccionar muy bien las cuentas. ¿Por qué? Porque me decían, esto se trabaja por presupuestos. Es decir, tú no vas a vender un big ticket cuando no hay un presupuesto asignado. Podemos empezar a trabajar una cuenta cuando no hay un presupuesto, pero ya sabemos que se nos va a ir al año siguiente. No pasa nada, pero que lo sepamos. Eso es predictibilidad. Porque este tipo de tickets van con presupuesto, que lo piensan y hacen un lanzamiento de presupuesto. Y te hago un inciso pequeñito. Sí. Nuestros managers, nuestros CEOs, ¿no? Es decir, nos achuchan muchísimo con toda la parte del forecast. Y me encanta lo que estás diciendo, la cuenta no está preparada, no puedo meter el deal. Estamos en la parte inicial de construcción de la necesidad y el año que viene generaremos realmente el deal. Claro, generaremos la venta. Vamos a ir trabajándola, pero sabiendo que se nos va a ir al año siguiente. Otra cosa que me decían mucho, que a mí me gustaba, era, oye, vamos a por los big deals, o sea, vamos a por tu... Porque yo le decía, oye, mira, en esta empresa, que es una empresa grande en España, y me decían, no, David, porque es que nos va a costar lo mismo, a partir de un cierto nivel de precio, nos va a costar lo mismo vender un deal de 150.000 euros que uno de 1 millón. El esfuerzo va a ser el mismo, porque ese tipo de empresas ya tienen unos procesos de compra por los que hay que pasar. Y da igual que sea un deal de 100.000 que un deal de 1 millón, son los mismos. Por lo cual, ¿para qué vamos a perder el tiempo en un Mickey Mouse deal de 100.000 euros? ¿Vale? Luego, otra
Otra cosa que habéis comentado que me ha resonado especialmente. En este tipo de ventas, me decían, David, tú eres un maestro de ceremonias y estás en medio de dos estructuras. La estructura del cliente y la estructura propia, la tuya interna. Y tú eres el que tienes que mover las piezas en el tablero. Eso es. Si mañana hay una reunión en casa del cliente y sabes que va a venir el CTO, ya estás moviendo ficha internamente para que esa reunión la prepare el mejor preventa, incluso si tiene que venir nuestro director de preventa, que está en Alemania, que coge el avión y que esté aquí para asistir a la reunión. ¿Por qué? Porque entre ellos se entienden. Se entienden, claro. ¿Por qué se entienden? Porque ellos hablan el mismo lenguaje. Y es verdad que tú tienes autoridad para estar en esa reunión, por supuesto. Pero eso no significa que seas la persona adecuada para esa reunión. No, tú eres el que tienes que mover las piezas en el tablero para que se dé la jugada. Clavado. El concepto de solopreneur, es decir, de yo me lo hice, yo me lo como, desaparece. Entonces, hay muchos comerciales que se piensan que son tan buenos como la capacidad que tienen de hacerlo todo. Y dices, no, lo que tú dices es convencer a mi tío, es convencer a mi CFO y que estén y que den la talla, porque hay que prepararse a esta reunión. Esa es la visión estratégica que yo decía. Un comercial os doy otro tip, ¿vale? No la tiene. Que no quiero que se me vaya de la cabeza, ¿vale? Igual que hay competencia en precio y competencia en funcionalidad, en este tipo de entornos había una competencia que me decían que era, David, ¿dominamos la competencia política? Y yo decía, ¿qué es eso? No sé a qué te refieres. Dice que nosotros somos muy conocidos, sí, pero en nuestra casa a la hora de comer. Somos una empresa israelí que no nos conoce ni Dios. Nadie se va a gastar 1 millón de euros si no vamos con cierta solvencia, no solamente en cuanto a que tengamos clientes en Alemania, en tal, en cual, sino quién va a integrar y va a mantener esto. Entonces me decía, lo primero que tienes que hacer es, en paralelo a que vas abriendo cuentas en España, te vas creando un canal de partners potente, ¿vale? Para que cuando tú vayas al cliente como fabricante digas, por cierto, no pasa nada, que aquí tengo a Indra, aquí tengo a BT Global Services, que son mis integradores, que son los que te dan solvencia política. Exacto, solvencia los que dicen, política. Vale, porque esta gente no va a comprar nada asumiendo un riesgo. Correcto, de una empresa solvencia política, pero también económica, porque tú lo que haces es adherirte a eso, es decir, lo que haces es sumar, haces como un compounding financiero, ¿vale? Es decir, y eso es dentro de su proceso de homologación, con lo cual lo primero que tienes que saber es cómo ellos compran, cómo te homologas o no, si es al inicio o al final, etcétera. Cuentas de automoción, etcétera, son muy jerárquicas. Has hecho Vodafone, es perfecta. Son grandes multinacionales, pero paneuropeas. Entonces es que esto cambia absolutamente las reglas del juego. Me encanta la que estás diciendo. Y la solvencia se busca y se adhiere. Por ejemplo, el sector de la construcción es un sector que trabaja mucho, como estáis diciendo, donde la solvencia se va directamente adheriendo, ¿no? ¿Os acordáis? Las UTES, etcétera. Es curioso, en industrial también se hace mucho, Eduardo, que tú vienes también de industria. Es curioso como en SaaS, ¿sabes? No se habla tanto de eso, ¿no? Es decir, es curioso. Pero al final, fíjate que el enfoque es a project. O sea, yo me enfoco en proyecto y lo que sé es qué tengo que hacer desde un punto de vista financiero, tecnológico, etcétera. O sea, fíjate que funciona así. Sí. Y fijaros que hay otra cosa, perdona, que es que si no se me va de la cabeza, ya te dejo paso, Eduardo. Había otra cosa que me llamaba la atención. Yo trabajé con muchas empresas de estas que eran sobre todo israelíes. No penséis que eran megaestructuras, eran empresas de 20 tíos. Lo que pasa es que tenían una gran solvencia, uno, de fabricante en cuanto a responder, no económica solo, sino estratégica, que tenían una gran capacidad tecnológica para poder responder a los retos que planteaban los clientes, y luego es que eran muy buenos tejiendo su canal de integradores. Porque ellos no hacían todo el trabajo, ellos eran el fabricante. Estrategia, si te das cuenta, ellos sabían cómo vender. Y no necesitaban 200 tíos. Claro. Porque delegaban los servicios en el integrador de turno, en el país de turno. Pero eso lo ha hecho industria durante mucho tiempo. O sea, Eduardo, tú que venías de Hilti, lo ha hecho industria. Es decir, yo me acuerdo, tú hablabas de Brasil, y me acuerdo en GTD, nosotros cuando fuimos a vender la MAVE Brasil, que es súper conocida, que es como línea blanca de Balay, nosotros con toda la estructura de taxing que había, es decir, de impuestos, tuvimos que buscar allá directamente programadores de PLC, de automatización, tuvimos que buscar, es decir, todo lo que es, porque el I+D lo exportábamos, tuvimos que buscar talleres para toda la parte de mecanizado, es decir, en la parte de que sería construcción. Es decir, es el mismo concepto de project que sale de la industria. Lo que pasa es que me hace gracia
que cuando explosiona cloud y explosionan este tipo de empresas, ellos hablan como si no hubiera una legacy. Pero hay cosas que ya se estaban haciendo en industria, que es la manera de trabajar hace 15, 20 años. Sí. Me hace gracia, para eso te quiero decir. Eso es un tema, el tema del canal, que nos hemos desviado un poco, es otro tema para hacer otro podcast. Creo que el tema enterprise, entiendo que dentro de la estrategia de la empresa, pero yo creo que sería guay centrarlo más en el vendedor enterprise. Hay una cosa que has dicho, Cristina, que me parece muy potente y es, ¿por qué demonios el paso del vendedor tiene que ser a manager y por qué no hay ese movimiento lateral a individual contributor en el que tengas más responsabilidad, más cifra, más cuota? Y ahí voy un poco os pregunto a los dos. Yo tengo una teoría de por qué esto no progresa en un mercado como el español o el latino. Y creo, a lo mejor estoy equivocado, que es, y siempre he estado en contra de esto, es ¿por qué un vendedor que vende, voy a decir una exageración, 10 millones no puede cobrar un bonus proporcional? Es decir, ¿por qué la cultura fuera del mundo anglosajón? En el mundo anglosajón hay vendedores que ganan más que sus jefes porque han cerrado un proyecto espectacular. Eso no pasa en el mundo latino. No existe. Cuesta mucho. Está topado. Yo no conozco ningún vendedor fuera de Estados Unidos que haya cerrado un deal gigantesco y haya sobrepasado lo que gana su jefe y haya ingresado un bonus monumental. No lo conozco, a lo mejor lo hay. ¿No creéis que eso va en contra de la aspiración que dices tú, Cristina, que estoy 100% alineado, que deberían de tener muchos vendedores de, oye, me voy a proponer ser el vendedor que abra el canal Enterprise, me veo capacitado, quiero formarme además y voy a proponer a mi empresa que demos el salto? Pero claro, si al final es más skills, más responsabilidad, más cuota y lo mismo, ¿no? Es complicado, ¿no? A ver, hay compañías que, acuérdate, son las grandes como Salesforce, que lo tienen todo súper tipificado, etcétera. Sale mucho de tech, es decir, tech realmente está liderando todo este canal. En servicios financieros que yo conozco, sí que puedes acabar ganando más que tu jefe. En servicios financieros se paga se gana muchísima pasta. Pero también es verdad que lo más importante es que, es decir, estés alineado con la estrategia de la compañía. Es decir, realmente un account executive lo que tiene que estar viendo realmente no es tanto el producto en sí, sino el momentum de la compañía y hacia dónde va la compañía. Y es donde ellos generalmente se pierden más. ¿Sabes? Es decir, al final es un tema de cómo enfocas tu carrera. Hay muchos que dicen la mejor manera de enfocarte es primero en una startup, porque es tan difícil que después pasas a multinacional y es súper fácil. Pues depende de con quién trabajas. Tú sabes, Eduardo, al final no son las empresas, son las personas con las que trabajas. Tú trabajas con gente súper potente y tú acabas siendo, como digo yo, exactamente un rocket. Tú trabajas con gente pues que por lo que sea no tal, pues tú evidentemente exactamente lo mismo. La empresa es la persona con la que trabajas. Eso es. Entonces, pero tú has dicho una cosa que es muy inteligente, no hay esa cultura. Estoy de acuerdo contigo, es decir, sí que hay casos, pero no es esa cultura. Al final llega el director financiero y te dice, no, es que tú debes ganar tanto. Y anda que yo no he conocido a comerciales que dicen, me cambio de empresa porque estoy copado. Llega un momento en que ya no gano más. Es verdad que las empresas tech están haciendo todo lo que se denominan Cape Commissions, es decir, al final es decir, ilimitado, ¿no? Pero al final te están dando un territorio, te están dando un market, o sea, te están dando un producto, así que al final te limitan por la capa de abajo. Claro. ¿Sí? Es decir, te limitan por la de abajo. Yo lo que creo es que cada vez va a haber más democratización de todo lo que son los salarios, es decir, al final la situación en ventas es que hay poca gente que está llegando a cuota de verdad, es decir, de verdad, y sobrepasándola también. Y no solamente es producto, sino también son procesos y también es madurez de la empresa y madurez de los managers. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar ese entorno, ¿sabes? Ese mix. ¿Sí? Ese mix. Pero tech está democratizando salarios, salarios. Sí, yo lo estoy viendo, es decir, están yendo hacia Cape Commissions. El tema es que ellos te dejen progresar de SMB a Mid y de Mid a Enterprise y que te dejen, porque si la empresa está en SMB y se muere en SMB, pues tú ya sabes que tendrás que cambiar de empleo. Total. No, me refería que sobre todo en esa transición de que un comercial, por ejemplo, una scale-up diga, oye, ¿por qué no atacamos al mercado Enterprise? Creo que puedo hacerlo, vamos a probar, vamos a estructurarnos, no sé qué. Tiene que ir acompañado
de un premio en retribución importante si consigues generar semejante cuenta y semejante objetivo. Y muchas empresas, porque vienen con la cultura otra, ¿no? La cultura más de pequeño, media empresa cliente, tickets menores, salarios muy controladitos, el financiero se asusta. Pero ¿cómo le vamos a pagar semejante variable a esta persona? Yo es que es una cosa que me vuelve loco. Si ojalá alguien me venda 1 millón y yo le pague 400.000, si tengo margen, ojalá. He dicho una barbaridad, ¿vale? Vamos, estaría muy satisfecho esa persona con 100.000, ¿no? Pero es que es una cosa que yo he visto repetidamente en mi vida, de topar, topar y topar, y nunca lo he podido entender. Si produces y haces ganar dinero y es una operación rentable, ¿por qué demonios el vendedor no puede meterse un pedazo de bonus en el bolsillo? ¿Dónde está el problema? Y eso es verdad que está cambiando, pero sobre todo yo insto a los empresarios, a los managers sobre todo, es decir, que dejen de trabajar, es decir, que trabajen con planes de carrera. Es decir, que de SMB se pueda pasar a MIT y que de MIT se pueda pasar a Enterprise, porque yo puedo no estar capado arriba, pero puedo estar capado con respecto a mis cuentas y mi producto. Entiéndeme, imagínate que yo realmente en mi territorio, como se me asigna, yo puedo estar vendiendo al año pues unas 56 cuentas de unos 10.000. Por mucho que tenga get commissions, yo tengo una barrera porque mi ticket medio es por tamaño. Claro. Exacto, con lo cual llega un momento que son 40 horas en semana que puedes hacer si quieres un 30% más, pero que las horas son las horas productivas. Entonces ya sabes que estás capado por tipo de ticket, sabes, por tipo de mercado y por tipo de complejidad. Entonces lo que pides es más responsabilidad. Dices, no, que yo puedo vender, como decía David, en empresas, es decir, multinacionales. Está hablando, por ejemplo, el caso de Vodafone, ¿vale? Con estructuras de project. Oye, pues que pueden confiar en ti, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso se está avanzando y yo creo que también el TEC está liderando. Pero es una decisión que es estratégica. Es decir, es curioso, es decir, el comercial puede hacer, pero la empresa tiene que disponer. Acordaros, porque después dirás, es que no es un lobo solitario, dirás, oye, que necesito generar equipo para clientes, y dirán, ostras, es que no podemos, es que estamos muy ocupados, o sea, pero tú ya tienes, realmente lo tienes avanzado en el podcast, o sea, tú ya has presentado propuesta, imagínate que estamos hablando de 3 meses de trabajo, y te les quedas mirando y dices, no me estás entendiendo, ¿sabes lo que quiero decir? No me estás entendiendo, déjalo, vamos a hacer otra cosa. Vamos a seguir como estamos. Sí, como dicen aquí, no va a hacer una otra cosa, no me estás entendiendo. Sí, es verdad, Con todo el muchas cariño, cosas, ¿vale? sí. Con todo el cariño, ¿vale? Pero que al final uno tiene que saber. Entonces, bueno, yo creo que insto a que el comercial pueda ir creciendo en su vida, en lo que es su vida laboral a nivel de responsabilidad, que no sea solamente jerárquica, que dirigir personas es una cosa que es muy chula y muy bonita, pero que conseguir liderar mercados o liderar segmentos, o liderar nichos, o incluso poder vender un proyecto transformacional, que no es un departamento, que no es una sección de una empresa, es impresionante, que estamos hablando de que te puede cambiar la vida, es decir, estamos hablando de que realmente puedes ganar dinero de verdad. Hoy yo insto a que realmente pues hayan carreras duales, ¿sabes? Como la FP y la ingeniería, David, ¿te acuerdas? Muy inspirador ese mensaje, muy chulo. Sí. Bueno, otra cosa que yo también quería comentar, a ver qué os parece, es que también hay muchos tipos de venta pues en gran cuenta. No es lo mismo si eres monoproducto o tienes diferentes soluciones. Correctísimo. ¿Vale? No es lo mismo si ya decide la empresa apostar y te dice, oye, mira, David, céntrate o centraros. Esto, la verdad que lo hacen sobre todo empresas más grandes. El hecho de la diferencia entre el Account Executive y el Key Account Manager, ¿no? Que el Key Account Manager es aquella persona que más o menos se le asigna 1 o 2 o 3 cuentas y prácticamente tienen que vivir de esas cuentas, ¿no? Pero aún así el Account Executive, si tiene que ser un hunter y por lo tanto no puede ser tanto un key account de estar todo el día en la cuenta, también es muy importante que las cuentas donde está vendiendo tiene que conocer a mucha gente, porque tiene que construir eso que a veces hemos hablado, Eduardo, en las formaciones, de lo que supone un mapa de cuenta, un mapa de poder. Es decir, no es simplemente un organigrama, que sea capaz de dibujar un organigrama, sino que sea capaz de distinguir cuáles son las relaciones que hay entre las diferentes personas que participan internamente en la empresa en esa oportunidad. Porque ahí se va a descubrir pues, que participa el director técnico y está en confrontación con el director de operaciones. El director de operaciones se lleva fenomenal con el CEO
el CEO le hace mucho caso al tío de mantenimiento, por lo que sea. Es decir, hay un mapa de relaciones. Y tú tienes que saber quiénes son tus aliados dentro de ese mapa de relaciones y quiénes no, y cómo ir construyendo como pequeñas alianzas para ir convenciendo a la parte que está contraria a ti. Pero eso es todo un arte, o sea, porque es dificilísimo. Porque al principio tú, cuando llegas a una empresa de esta complejidad, tú no ves absolutamente nada. O sea, cuando llegas a una pyme, sí, ves ahí hay uno, ahí hay otro, y ahí están los tres. La manera de entrar, pero has dicho una cosa muy inteligente, la manera de entrar en cuentas como esta, ellos le llaman warm introduction. Tú sabes que hay como mucha teoría, ¿vale? Es un poco para también alinear con lo que se está hablando últimamente, ¿vale? Porque esto se ha hecho toda la vida. Warm introduction, es decir, tú al final estás buscando a alguien que tú consideras que tiene una entrada fácil porque tiene una afinidad, o inclusive puedes estar viendo que ha trabajado en 2 empresas antes con un cliente tuyo, ¿no? Haces como una auditoría y demás, ¿no? Entonces voy a coger a este, como si fuera mi sponsor, ¿no? Como si fuera mi punto clave inicial. Y entonces, a partir de aquí, tú le vas sacando información de la cuenta más lo que estás viendo. Pero fíjate que todo se mueve a través de referencias, a través de contactos en común, utilizas tus contactos y también ellos te han de poder introducir a otras personas. O sea, acuérdate, o sea, de decir, ellos también te presentan a otras personas. Claro, claro. Y tú al final tienes que empezar a distinguir, como dices tú. Una cosa son los C-Executive y puedes tener los Economic Buyers en una gran cuenta, puede ser del orden de 5 o 6, es decir, no te quedas en uno ni de coña. O sea, pueden ser de 5, incluso hasta 10 personas pueden ser los que deciden económicamente. Decide, imagínate, marketing esto, el CEO decide esto, el no sé qué, ¿sabes? Van decidiendo en cascada, como digo yo, con lo cual tienes de 5 a 10 decision makers. Después tienes un sponsor, y es aquella persona o un movilizador. Champion, que es champion, exacto. champion. Que sí, pero es quizá más allá que un champion, porque un champion es aquella persona con la que tú estás hablando y te va a mover y te va a vender el proyecto cuando se vende realmente, que es cuando tú no estás en la sala. ¿Te acuerdas, David, que estábamos hablando? Sí, cuando no estás en la sala es cuando realmente ellos están hablando. Pero aparte un mobilizer es una persona que lo que te hace es que aparte de eso tiene capacidad de vendértelo transversalmente. O sea, tiene poder para poder hacerlo transversalmente. No solamente ganas y capacidad de vendértelo, ¿sabes? Sino que aparte tiene capacidad transversal porque es un ejecutivo. Entonces tú vas buscando primero un champion, vas buscando además un mobilizer que puede ser su jefe perfectamente o puede ser otra persona, y tú los vas involucrando a través de multithreading, como ellos le llaman, es decir, multicontacto, en tus conversaciones. Tú a ellos les dices, mira, estoy avanzando con fulanito en tal nivel, con el otro no sé qué, no sé cuántos, estoy en este punto. Ellos se sienten parte de tu proyecto, pero saben que son una pieza. Que esta es otra. Con lo cual, relax cuando alguien se queda parado, relax cuando alguien desaparece. Otro de los problemas que tienen los CEOs. Esta cuenta está como quieta, no pasa nada, está en proceso, porque es lo que tú dices, es complejo, ¿vale? Desde entonces es lo que tú llegas Es complejo al final, y también hay muchos a la juegos parte de influencia, que es psicológicos. lo que tú has dicho es lo último de todo. La influencia es como el quién es quién, ¿no? ¿Sabes el juego cuando éramos pequeñitos? No olvidado los pequeñitos, el quién es quién, pues eso. Sí, sí, yo también notaba, Cristina, que allí jugaba un papel muy importante el estatus dentro de la organización por parte del cliente. Y había un juego psicológico en muchas ocasiones que hasta se palpaba en el ambiente. Por ejemplo, De yo egos. recuerdo esta ¿Te pasaba, oportunidad. David? De ¿El egos. qué? De egos también, De de egos. egos y de que se estaban jugando algo importante. Yo me acuerdo en esta oportunidad que te comenté, lo habían intentado solucionar en otra ocasión y no lo habían conseguido, y la persona que lo estaba empujando era el responsable de solucionar esto. Era el director de la oficina de servicios de esta empresa. Era quien firmaba con todo, era quien firmaba los contratos con todos los proveedores. Iba a su PNL, es decir, que la idea es no solamente es que me duele, todo el sino que mundo le encima es miraba muy porque responsable. era la persona que tenía que solucionar el problema. Y yo me acuerdo que el fabricante, que era muy habilidoso, el CEO del fabricante, que venía aquí a España, cuando hablaba con él, le decía, Vicente, piensa que tú vas a ser la persona que solucione este problema a tu empresa. Vas a ser un héroe, le decía en inglés. You're gonna be a hero. Porque el tío era muy yankee, ¿no? Era israelí, pero era muy yankee. You're gonna be a hero, man. You're going to solve this problem to the company. ¿Sabes? Había ahí un juego psicológico muy potente, ¿no?
No, pero mucha gente, fíjate que hay incluso herramientas, eso es una cosa buenísima, David. Hay herramientas que lo que te hacen es que te traquean si ha sido tu cliente, las relaciones, si realmente es un prescriptor posible tuyo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, es decir, al final esas personas se lo juegan todo en su PNL, ¿sabes? Y son personas que son contratadas con una misión, hay gente que tiene misiones. Es decir, yo en tanta fecha tengo que conseguir esto. Y además se sabe que a nivel directivo en 90 días se gastan todo su budget. Es decir, ya hay gente que además de gastarse todo su budget a nivel ejecutivo, está en un proceso, les contratan por un proceso transformacional. Es decir, tú vas a hacer y tú vas a estar tanto tiempo encargándote de esto. Entonces, encontrar ese tipo de personas que son mobilizers, ya no son champions, lo ves, ¿no? O sea, incluso se puede traquear a nivel de, entre comillas, herramientas, ¿no? O sea, Sí, es lo sí, que y tú había dices, otra, vas buscando el mobilizer, había que dices, ostras. otra cosa muy curiosa que me decía a mí el fabricante, dice, cuando esto ocurra es que vamos por buen camino. Vamos bien. Y era cuando había reuniones en las cuales te invitaban a participar, reuniones entre varios departamentos para tratar de tu producto, de tu solución. Entonces aparecía, pues yo qué sé, los de seguridad lógica, aparecían 2 o 3 del departamento de seguridad, los de sistemas y los de atención al usuario. Y se sentaban en una mesa y empezaban a hacerte preguntas. Y de repente empezaban a pelearse entre ellos. Porque entonces tú desaparecías de la reunión y estaban entre ellos diciendo, pero es que no te das cuenta que esto lo vamos a tener que mantener nosotros. ¿Y cómo me garantizas a mí? Porque entre ellos también tiene que haber una venta interna. Porque, claro, el que yo adquiera una solución de este calado implica que tú eres el responsable de instalarlo. Y el de allí es el de mantenerlo. Exacto. Y entonces, cuando entre ellos empezaban y había uno que defendía tu solución frente al resto, decías, vamos por buen camino. Exacto, fíjate, champion y mobilizer, o sea, son dos figuras, si las encuentras es perfecto, pero necesitas sí executive, necesitas solamente, no solamente que te lo venda, sino que te lo venda transversal, es decir, a todos los departamentos. Y por otra parte, el discovery se convierte en un discovery que es un proceso, no es un discovery reunión ejecutiva como puede ser en SMB, ¿sabes? ¿Sabes la primera reunión de discovery ejecutivo? Sino tú pides permiso para entrar en un assessment, es decir, como una especie de auditoría, entiéndeme, donde tú le dices en la primera reunión ejecutiva, oye, yo voy a venir a ti en un mes, como si fuera 3 semanas, lo que tardes, que no, generalmente es un mes, donde voy a ir con mi point of view validado y donde tú vas a hablar con todos los implicados que él también te está diciendo que son necesarios, desde un punto de vista de buyer, desde un punto de vista de valor, desde un punto de vista de procesos, desde un punto de vista de arquitectura, desde un punto de vista legal. Entonces vas allá con tu point of view para poder presentar y al final es realmente la offer, ¿sabes? Y te has tirado durante aproximadamente un mes validando todo eso. Y eso necesitas un... Oye, Cristina, te oigo muy bajito. No sé cómo tú la escuchas, Eduardo. ¿La oyes bien? Vale, entonces debe ser cosa de mi micrófono. Yo de sigo súper altavoz. bien, perdón, yo sigo súper bien. Dale. No, Pues adelante. un tema, quien nos esté escuchando a lo mejor se está asustando porque de verdad que no es fácil la venta enterprise, ¿no? No es fácil nada en la vida en ventas, Nada. Eduardo, vender no es fácil, que No, no, pero que se si quede... vienes de vender, vender a empresas es dificilísimo. Esto yo creo que ya todo el mundo lo va entendiendo. Cuando se meten los founders, ¿no? Cuando desde productos se ponen a vender, es cuando se dan cuenta. Ayer hablé con muchos y digo, es que los productos no se venden solos en B2B, ¿eh? Es que hay que venderlos, ¿no? Pero digo, el salto de vender a la mediana cuenta pequeña a la grande es que es un cambio tan animal. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? Lo que tiene que hacer tu empresa, que creo que es uno de los insights de este episodio. Muy importante. Esto no es, pues vamos a vender a la gran cuenta. Exacto, no Y es, ya está. vamos a ver si me haces el market fit. No, o sea, no, es preparar la empresa desde un punto de vista inclusive Muchas de cosas recursos alineadas ahí, y ¿no? necesitas desarrollar y necesitas trabajar con una flexibilidad que SaaS no está preparado, empresas como digo yo de SMB no están preparados, es más solamente que desarrollar, ¿sabes? Exacto, ¿no? También un concepto de servicios desde un punto de vista de IT. Entonces, bueno, es una cultura totalmente diferente. Pero Es una preparación por se parte puede de la hacer. ¿no? Y luego por parte de la persona, Eso que es es, la que va a eso desarrollar es, este eso trabajo, es, que yo eso creo es, que eso es. después de esta charla de hoy, los que aspiren a esto estarán entendiendo la dificultad que tiene, que es un challenge, es un desafío brutal, el gestionar relaciones, mapas de cuentas, apoyarte en la gente de tu equipo, en los directivos de tu equipo, gestionar procesos tan largos. Yo, por ejemplo, ese tema de la paciencia. Nosotros ahora mismo estamos gestionando, David y yo,
una oportunidad, un deal potente. ¿Sí? Y claro, no es el perfil de cliente habitual que tenemos. Tenemos calls con 12 personas al otro lado, multidepartamental, que se pelean entre ellos, entre comillas, lo que estábamos hablando ahora. Realmente hay que hacer un cambio de chip mental en el lado también de ventas. Tienes que tener una paciencia brutal, porque estas personas, la venta en la gran cuenta requiere, como te he dicho, un champion, un mobilizer, y es una búsqueda del consenso interno. Y el consenso interno tienen que alcanzarlo, porque tú solo no lo vas a conseguir. Se tienen que poner de acuerdo contigo, con el mobilizer, con el champion, y ese proceso requiere de una paciencia que cuando estás acostumbrado a vender en la pequeña, mediana cuenta, ¿no? Con procesos más largos, es que hasta genera estrés, ¿no? De decir, madre mía, y la quinta reunión que tenemos, Puede y llegar a ser parece que esto no desesperante. avanza. Es desesperante a veces los tiempos de venta en este tipo de oportunidades son desesperantes. Sí, y luego están, y ahora te doy paso, Cristina, luego están los imponderables y las cosas que no... Mira, a mí me pasó en 2 ocasiones que de repente iba todo fluyendo dentro de su ritmo, pero iba fluyendo y de repente, ¡pum!, se para todo. ¿Qué pasa aquí? Empiezas a llamar y dice, no, es que ha habido un cambio de estructura. Y el directivo que estaba llevando tu tema, pues ahora le cogen y ahora le cambian de departamento. Hay una reestructuración en estas empresas que suelen ser bastante frecuentes. Con cierta frecuencia, reestructuración. Por eso Entonces necesitas te cambian trabajar con todas las varios piezas. champions, por eso necesitas trabajar con varios champions. Por eso es mejor cuando entras en ese tipo de cuentas intentar conseguir el transformacional que no el departamental. O sea, yo no te digo que acabes trabajando en departamental o sección, pero la idea es que sea un proyecto transformacional. ¿Por qué? Porque lo que transforma, o sea, la gente va a gastarte ingentes cantidades de pasta en algo que realmente sea un problemón. Y no vas a tener uno, vas a tener varios. Y si uno se cae y otro se congela, vas a tener varios con los que moverte. Esa es la clave, ¿vale? No centrarse en mi responsable, en mi proceso. O sea, no, esto no funciona así. Claro. Entonces es muy importante hacer eso que tú estás diciendo. Es como si fueras generarías planes B y planes Z. Es decir, análisis de riesgos en una cuenta de este tipo existen. Y de hecho es un error, ¿vale? Como tú te imagínate que eres el CEO de tu propio deal, porque acabas siendo el CEO de tu propio deal, ¿eh? Es decir, tú acabas diciendo, oye, fulanito, imagínate, Eduardo, necesito ayuda, valídame estas assumptions, o sea, yo tengo un juicio sobre esto, o sea, buscas continuamente feedback, buscas juicios sobre tus operaciones y no estás encegado en lo que tú opinas de la cuenta, con lo cual es una dosis de humildad, tú sabes, una dosis de humildad bestial. Esas son las skills que hay que buscar, ¿sabes? Y yo me nutro de project managers, de Eduardo Laseca, de David Navas, lo que haga falta. Lo que haga falta. Y te das cuenta que el proyecto no lo vendes tú, sino lo vende la compañía. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, a pesar de que realmente tú lo hagas. No, pero es así. La compañía. Es así. Oye, yo creo que como nos queda poco, hemos comentado un montón de cosas de dificultades y no me gustaría que la gente se quede con el sabor de boca de, joder, esto es chunguísimo, esto es muy difícil, tiene que cambiar mi empresa, requiere un montón de... Es verdad, es difícil, pero creo que estaría muy bien que nos reflejase, nos expresase, Cristina, la parte positiva. ¿Qué aporta? ¿Cómo te hace crecer? O sea, es difícil llevar esto a cabo, tal, pero vamos al punto de lo he conseguido, cierro el deal. ¿Qué es lo que, aparte de la satisfacción económica, qué es lo que te genera en positivo para que inspirar a la gente que nos escuche a que quiera llevar a su empresa, a su organización y a sí mismo al nivel de enterprise? Yo os diría que los vendedores, es decir, los profesionales de la venta, los que disfrutan haciendo algo que está mucho más allá de ellos, es decir, mucho más allá de ellos, es decir, que ellos son un granito dentro de lo que son organizaciones y de lo que son clientes que desean mejorar la vida de los demás, te das cuenta que realmente tiene sentido. Impactas de manera positiva, pero no es marketing, de manera positiva en la vida de los demás. Y te llaman ejecutivos y te dicen, esto ha salido súper bien, estoy súper agradecida y eso no se paga con nada. Bueno. Pasará lo que pase, pero tú te quedarás con esas palabras de esas personas que firmaron el contrato, que fueron tus champions, fueron tu mobilizer y te darás cuenta que has hecho un gran trabajo. Y cuando tengas los días malos, que los tendrás, ¿vale? Irás ahí y dirás,
como siempre, es un trabajo de performance, tengo que mejorar mis skills, adaptarte al mercado, necesitaré formación o autoformación, pero yo valgo la pena y voy a ir a más. O sea, tú te refieres, además de la satisfacción que da aportar a tu empresa un gran ticket, una gran venta, es la satisfacción que te da que el cliente te diga, oye, Cristina o David, vaya proyecto, cómo hemos cambiado la compañía, esto ha tenido un impacto brutal. Tú les cambias, ¿no? a ellos, tú les cambias Es verdad, a ellos, porque se crean además, se crean relaciones bastante intensas con los clientes. Es decir, yo sí que hoy, si quiero empezar a vender cosas en el Corte Inglés, no tengo más que llamar a algunos de los históricos con los que yo trabajaba. Porque en estas relaciones tan largas, esos proyectos donde hay muchas reuniones, hay muchas tensiones, es largo, te vas a comer también con ellos, te tomas un café, acabas creando una relación. Y si acabas resolviendo problemas y confían en ti, ya puedes querer mañana vender pipas en esa empresa, que te van a decir, pues mira, para vender pipas aquí tienes que hablar con este. Exacto. O sea, porque creas unas relaciones muy intensas con el propio cliente. Vas a tener autoridad, ellos van a tenerte siempre en el radar, vas a hacer un foso con respecto a la competencia. O sea, entrarás en renovaciones, ¿vale? Porque los contratos son a 3, 4 años, lo que consigas. Entrarás en renovaciones y ellos van a meter un foso a la competencia. Y la satisfacción de decir, no solamente vendí eso, sino cuando lo pasas a Access y ellos hagan la renovación, la empresa se va a proteger, ¿vale? Con respecto a todo lo que es el futuro. Entonces, un comercial, un profesional de la venta siempre es beyond herself, beyond himself, es decir, está por encima de él. Nosotros necesitamos una familia, tenemos evidentemente que prosperar, pero es mucho más allá de nosotros. Pero sobre todo, formación importante, humildad, pero sabiendo que uno vale. Es decir, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Performance profession, es decir, necesitamos entrenadores, necesitamos coaches. Un Rafa Nadal no te gana un Roland Garros haciendo un solopreneur solamente. Necesita de su entrenador y es un Rafa Nadal. Esas son las ventas. La humildad de decir necesito formarme constantemente, pero yo lo valgo, yo puedo, estoy dando un futuro a mi familia y mis clientes felices y eso es un profesional de la venta. Así como yo. Con este final inspirador de Cristina lo podemos dejar. Eduardo, ¿alguna cosa? Quiero añadir una cosa más inspiradora de cierre, que al igual que ha comentado Cristina, que el que dé el paso, tanto como empresa como vendedora, enterprise, y consiga cerrar un deal, creo que además de conseguir esa satisfacción, independientemente además de la monetaria y tal, de ego, ¿no? Pero la que dice Cristina, de transformar la empresa del cliente, es que probablemente consiga transformar su propia empresa. Porque para muchas empresas, el dar el salto y tener ese logo de Santander, Telefónica, Vodafone o lo que sea, de repente es un momento transformacional interno, porque se supone que se le abren las puertas a un abanico nuevo, ¿no? Que han traspasado una barrera y de repente entran en la liga, ¿no? De la Champions. Y eso también es un momento transformacional, es decir, fui yo el que llevó a esta empresa a la Champions y desde entonces hemos ganado 14, como el Madrid. A mí me pasó, Eduardo, que les cambié el proceso de Enterprise, ¿vale? Es decir, de la International Service Line, ¿vale? Yo tuve que pedir autorización al board de Suecia, es decir, a través de mi manager de España, cambié procesos internos llegando hasta Suecia. La satisfacción de decir es que les cambié el concepto de venta desde un punto de vista de hub, es decir, como hablaba David Navas, un Vodafone sabe vender de una manera mucho más como multinacional, no solamente en local. Y eso ha quedado y todavía me fui en el 2018 y todavía siguen trabajando así. Es decir, cambias el proceso de la compañía en la división de International Service Line con 10.000 trabajadores. Entonces dices, wow, o sea, es súper guay. Que ya no es el cheque, es decir, bueno, pues mira, sabes que, como dice David, hicimos algo guay, como este Eduardo, tiene un sentido, ¿no? Y nosotros también buscamos sentido. Somos vendedores con sentido. Muy bien, pues oye, muchas gracias a los dos, a Eduardo, Cristina. Por estar aquí en este episodio de Yo también vendo empresas, de Big Tickets, Big Companies. Y a vosotros, queridos oyentes, pues ya sabéis, me llamáis 699-458582 para temas de formación y consultoría en ventas B2B. Y como final, pues nada, si te gusta vender como un proyecto, métete en Venta Enterprise. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Abrazo, chicos.